Señor presidente, se habla mucho de autonomía estratégica. Pues bien, hay aquí un programa que puede contribuir de forma decidida a la autonomía estratégica europea en múltiples frentes. Una industria de importancia geopolítica. Pese al recorte derivado del ajuste presupuestario, el programa espacial puede y debe ayudar a reforzar la pujante industria aeroespacial europea, que cuenta con al menos 230.000 trabajadores. Necesitamos impulsar un liderazgo mundial de la UE en este campo. Creo en este sentido fundamentales las mejoras introducidas gracias al Parlamento en todo lo relativo a la participación de las pequeñas y medianas empresas en el programa, lo cual ayudará a reforzar la industria de base. Cuando hablamos de industria aeroespacial hablamos del coche autónomo, de las telecomunicaciones, del control de la agricultura o de la gestión de desastres. Este programa debe ayudarnos, además, a ser más efectivos en la gran batalla de nuestro tiempo, la lucha contra el cambio climático. Copérnico debe ser un pilar en cuestiones como el monitoreo, por ejemplo, de las emisiones de metano, tan nocivas. Por tanto, todo mi apoyo al acuerdo alcanzado y felicitaciones al ponente. Vielen Dank, Herr Kollege González.